En este episodio, Julia nos comparte cómo su historia de inicio comienza en Polonia y posteriormente viaja a Alemania, Estados Unidos y España para continuar sus estudios y hacer crecer su carrera profesional. También Julia comparte su mirada acerca de las oportunidades de mejora del sistema educativo para tener un mejor desarrollo educacional y cómo sus experiencias la llevaron a convertirse actualmente en editora senior, autora, especialista en ELT, podcaster y locutora de radio y televisión. En este capítulo aprenderás sobre el cultivo de la inteligencia emocional como complemento esencial del sistema educativo actual, cómo no encontrar tu vocación puede convertirse en tu mayor virtud y los 3 secretos de Julia para haberse convertido en la profesional que soy. Julia no es coach, pero le apasiona ayudar a nivel personal y profesional. ¿Cómo lo hace? Hasta ahora a través de la gestión de equipos, la organización y gestión de proyectos, la autoría y la edición de libros didácticos, la docencia, la locución radiofónica y la presentación de un programa de televisión infantil. Con dichas cualidades humanas y conocimientos en la gestión, formación y edición, además del plurilingüismo y conocimiento cultural, contribuye a un ambiente laboral sano y agradable y a un crecimiento empresarial y humano. ¿Cómo es mudarte de un país tan joven? Pues mira, siendo joven, cuando te cambias de país, primero no te das cuenta, porque, a ver, yo tenía 4 o 5 años cuando nos mudamos con mi familia de Polonia a Alemania, entonces no te das cuenta, no eres muy consciente de lo que está pasando. Desde fuera parece súper emocionante y pues de repente un nuevo país, nueva gente, nuevas personas, nuevas experiencias, pero es cierto que la parte negativa es que dejas un poco atrás tu pertenencia al mundo o tu lugar en el mundo. Y eso a mí, de hecho, me persigue hasta el día de hoy. Ya no tanto, pero durante muchos años de mi vida he tenido un poco una crisis, no quiero llamarlo crisis porque es una palabra muy fea, pero un cuestionamiento continuo de mi pertenencia al mundo, porque con 5 años no llegas a formar un vínculo tan fuerte con tu país natal, ¿no? Oye, Julia, No y tú dijiste de Polonia a Alemania. O sea, de Polonia a Alemania. y yo pensaba que tú estabas en España o algo así. Yo estoy en España, sí, todavía Okay. anda que no quedan cambios de países. Es el primero solo. Naciste en Polonia, eso es. Y Nací en después Polonia, sí. Alemania, y bueno, ahí después me cuentas cómo llegaste a estar en Y España. luego, efectivamente, en Alemania me quedé, pues, lo que es toda la niñez, toda pues, juventud. Y luego a los 20, no, mentira, a los 15 años me fui a Estados Unidos para estudiar un año allí. Y luego volví a Alemania, terminé el instituto y empecé la universidad. Y ahí es cuando me di cuenta, pues mira, me apetece irme a España. Y es cuando vine a España. Estuve aquí, Espera, no me acuerdo ¿y si... qué estudiaste ahí en Estados Unidos, no? En Estados Unidos estaba haciendo mi junior year, que creo que corresponde al primero de bachillerato, lo que es aquí primero de bachillerato, que es como cuando tienes 15, 16 años, vaya. Ah, perfecto, perfecto. Y luego pues volví a Alemania, terminé el bachillerato, empecé a estudiar y después, durante la carrera de la universidad, pues estaba ya deseando irme a España. Y es lo que hice. ¿Y qué te llamó la atención de Entonces, España? Como, ¿por qué? pues mira, a medida que me hago más mayor, me da un poco más de corte decirlo, pero Okay. Iker Casillas, fue Iker Casillas. Ah, ok. Estaba súper fan, era súper fan del Real Madrid y me encantaba Iker Casillas. Y dije, me voy a Madrid y voy a conocer a Iker Casillas. Y efectivamente vine a Madrid, jamás he conocido a Iker Casillas, pero sí que me enamoré del país y dije, pues mira, A ver, eso, pero aquí ya me Iker, quedo. ¿tu misión era conocerlo en persona o ir a un partido y No, verlo? conocerlo en persona. Conocerlo en persona.
Nunca pasó, nunca. A lo mejor pasará en algún momento, Ok. pero cuando yo realmente lo quise, no pasó, no No pasó. Pero sucedió. bueno, Ok. no. Entonces, todos esos cambios pues contribuyen a ese cuestionamiento de decir, ¿qué soy? ¿Sabes? ¿Soy polaca, soy alemana, Mm, soy polaco-alemana, soy americana, soy española? O sea, de esa mezcla tan loca, mmm, intentas al final pues coger un poco las mejores características de cada nacionalidad o de cada país, ¿no? Porque ujú, no todos somos perfectos, no todos somos a 100% buenos, ¿no? Hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces siempre mm, intentas pues, coger los aspectos más positivos. Pero es verdad que la diferencia, para volver a la pregunta, ujú. entre una persona que ha nacido y vive en el país donde ha nacido o ha viajado ya siendo bastante mayor, pues yo no tengo esa pertenencia a un país en concreto, ¿sabes? Y por una parte es bonito y por otra parte, pues se echa un poco de menos ese patriotismo, en el Mm. buen sentido de la palabra, que yo no tengo Oye, Julia, con Polonia o con y Alemania. con Polonia, Alemania, Estados Unidos, España, ¿no es cierto? Y en realidad esa es una de mis preguntas que me surgen, por lo que tú me estás comentando ahora, de que solamente le asignas a los lugares tu sentido de pertenencia o hay otras cosas más, por ejemplo, filosofías, corrientes de pensamiento, o otras cosas que te puedan sentir pertenecer de alguna otra Pues, forma. pues más que el lugar es lo que, ¿cómo decirlo? Por lo que destacan esas nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, los polacos tenemos fama de ser un poco bordes con turistas, por ejemplo, un poco cerrados, pero una Mm. vez que entras en nuestras familias, pues ya te vamos a tratar como, o por lo menos es lo que me han contado mis amigos, ¿no? De, pues mira, tenéis pinta un poco bordes, ¿no? Pero luego sois muy majos. Luego los alemanes, pues muy cuadriculados. Entonces, tampoco quiero decir que es el lugar como es, sino es más bien la cultura La cultura. de... Efectivamente, eso es lo que para mí es la pertenencia. De decir, pues no me identifico al 100% polaca, no me identifico al 100% alemana. No te podría decir, pues mira, me gusta más la manera de pensar de los alemanes o la manera de pensar Mm, de los polacos, sino siempre intento coger, en inglés decimos bits and bobs, de cada cultura, de cada manera de ser, de cada nacionalidad, ¿no? claro, porque ahí hablas de la manera de ser de las personas, de la cultura, no Sí, solamente del territorio en sí, no, ¿no? no, 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 no. Aunque Mm, quieras o no, al final va bastante unido. No necesariamente, no puedo decirte que todos los polacos de todos los rincones de Polonia somos iguales, o todos los alemanes son iguales, o todos Estados Unidos, por ejemplo, es igual, eso no. Pero es verdad que para mí, o a mi modo de ver, eh, una persona del norte, por ejemplo, pues suele ser un poquito más, a lo mejor un poco más fría, un poco más que una persona del sur, ¿sabes? Entonces, es verdad que no va directamente unido al lugar, pero sí que pues al final el cúmulo de la gente que vive ahí, pues es esa gente que tiene esos comportamientos, ¿sabes? claro. Claro, y mencionabas como las características que vas rescatando de los lugares, las personas, la cultura. En este Sí. caso tuyo, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, España, en los lugares en los que tú has estado, ¿qué características son las que más, digamos, rescatas de cada uno de los lugares, de alguno, quizás algún país especial, pero una característica especial de las personas, por ejemplo, que puedas Pues compartir? mira, sí, la amabilidad, Ujú. el ser amable con el desconocido, el querer ayudar, el aceptar al invitado como uno de los Mm, tuyos, esos son características que para mí son muy importantes. El querer o ser dispuesto a ayudar siempre, de ser muy detallista, pues eso son cosas que se me ocurren. El ajá, disfrute con las súper. comidas, por ejemplo, que es una cosa que entre los polacos y los españoles es muy, muy común porque disfrutamos mucho comiendo y disfrutamos mucho bebiendo también. Entonces, lo que se crea, ¿no? En la famosa sobremesa, pues es también otro aspecto cultural que hago propio. Buenísimo. Oye, Julia, y ya pasando al otro tema, ¿no es cierto?, que habíamos conversado, estás
de acuerdo con el sistema educacional al que tú pertenecías? No, no. A ver, De hablemos hecho, un poco de eso. no conozco todos los sistemas educativos, pero es verdad que me llevo rodeando de la educación pues toda mi vida, la primera mitad de mi vida como alumna y la segunda mitad de mi vida como docente. Ujú, Entonces, lo que he estado viendo es cuando yo era joven, el profesor tenía más mano, y con eso ujú. quiero decir que se le respetaba más de lo que estoy viviendo ahora como docente, que se respeta a los profesores. Eh, pero siempre me ha disgustado una cosa, que es la importancia que se le asigna a las asignaturas mmm, clásicas, que digamos, pues matemáticas, lengua, historia, arte, educación física, y siempre se ha dado muy, muy poca importancia en la parte emocional, en la inteligencia emocional. Supongo que estará cambiando poco a poco, demasiado poco a poco para mi Ujú. gusto, porque hay niños o niñas, que yo me incluyo en ellas, que no he destacado por mi brillantez de conocimientos de asignaturas clásicas, ¿no? Claro. Sino siempre he destacado por la inteligencia emocional, y eso no se mide en el colegio. No es una Ujú. cosa por la que puedes sacar buenas notas o que se valore, o por lo menos en mi época no ha sido así. Por lo tanto, por eso es la principal motivación por la que yo digo que pues no estoy de acuerdo con el sistema educativo, porque no es lo más importante saberte la trigonometría o saberte las causas de la guerra de 100 años, sino es saber comprender al próximo. Y eso es lo que creo que todavía es demasiado poco importante en el sistema educativo, Mm. al que yo pertenecí. Igual está cambiando, lo he dicho. Claro, y bueno, me acordé de una invitada que hace poco, que estuvo en el podcast también, que hacía homeschooling, que también consideraba que el sistema educativo había que cambiarlo. De hecho, había criado a sus hijos en la casa porque uno de sus hijos ya no le gustaba ir al colegio, porque eh, los profesores le habían dicho ciertas cosas, los compañeros, entonces no se sienten muy respaldados a nivel emocional. Sí. Y, y tú que ya tienes la experiencia como educando, ¿no es cierto?, enseñando, ¿qué herramientas podrían ser útiles para acompañar esa inteligencia emocional de los estudiantes, digamos, o qué oportunidades se deberían ampliar un poquito como para darle cabida a esa área? Muy buena pregunta. Nunca me lo planteé, en realidad. Me acabo de dar cuenta que es una cosa que critico mucho, pero que no he pasado a pensar más allá, ¿no? De qué es lo que se podría hacer. Pero desde luego que se me ocurren cosas como la observación del comportamiento de los niños, Mm, reglas más que reglas, oportunidades o posibilidades para los niños de exteriorizar sus ideas, sus sentimientos, sus disgustos, sus gustos, sus odios, o sea, en general que se hable más, porque lo que yo he vivido es una enseñanza muy clásica, pasa algo malo, acto seguido hay castigo, pero no se pregunta el por qué, no se pregunta el por qué le has dicho a ese niño tal o por qué cuál, sino simplemente había castigo. Entonces, no se ha creado esa posibilidad para el niño de ni siquiera decir, pues mira, porque me ha dicho tal y ¿cómo te ha hecho sentir eso? Pues me ha hecho sentirme tal, por eso reaccioné de esa manera. mm, Ni siquiera los niños sabrían, a lo mejor. O sea, es una cosa que hay que enseñarles. Y si no claro, vienen enseñados de casa, ¿dónde lo van a aprender? Teniendo 25 años o 30 años yendo al psicólogo, que me parece fantástico, que creo que es una cosa que todo el mundo deberíamos hacer, ir a una terapia, porque te ayuda muchísimo en todos los aspectos de tu vida, o un coaching, o un mindfulness, o lo que te haga interiorizar y estar contigo mismo un poco más. mm, Y, y si eso lo empezamos a trabajar en el colegio, en primaria o incluso antes, para que la gente aprenda a expresar sus sentimientos, aprenda a expresar cómo se siente, cómo le hacen sentir los demás. Creo que eso sería un punto de inflexión en la humanidad
Oh, está bueno, me hiciste acordar Ahí lo de... dejo. Ya no, y lo encuentro súper interesante porque me acuerdo cuando chico de que, claro, ciertas cosas que uno se va guardando, en mi caso súper personal, eh, uno se va guardando ciertas cosas que le pasan en la educación, en el sistema educativo, y como no los externaliza, eso quedan después como secuelas, huellas, y Ah, después sí, sí, sí. uno cómo lo trabaja, si yo, como que uno entre comillas ya lo olvida, pero sigue en tu inconsciente, digámoslo así, de alguna manera, entonces, Sí, uff, sí, lo barres debajo de una alfombra y lo, y y luego lo, nunca sabes lo que va a salir de eso. O claro, y sea, lo eso al otro final que, sí, perdona. se te puede transformar en malestar general, en enfermedades físicas, en depresiones, en no encontrar, pues no sé, no sentirte a gusto con tu cuerpo, no sentirte a gusto con quién eres, no sentirte a gusto con dónde estás, con quién te rodeas. Al final, tú barres y barres y barres y no sabes lo que se va creando allí. Entonces, Sí. menos barres y menos escondes debajo de la alfombra, pues al final, en la vida adulta, que ya de por sí es suficientemente dura, va a ser más fácil, ¿sabes? Y se hace muy, muy difícil de repente, en ciertos casos, de que a mí, por ejemplo, me llegaba el castigo, pero ya, ok, yo pagaba el castigo, por ejemplo, no salir a recreo, ponte tú, por ejemplo. Eh, pero por otro lado, no recibía el apoyo de cómo puedo mejorar eso que hice mal, sino que recibía el Claro, castigo y listo, y quedaba marcado con el castigo y nada más. Entonces, no, ahí, efectivamente. claro, Mm. totalmente. Hay muchas cosas muy mejorables en el sistema educativo en general. Habrá países que tienen sistemas educativos maravillosos y habrá países que los tienen peores, habrá países más flexibles, menos flexibles, pero en general creo que incluso en la sociedad hoy en día la inteligencia emocional juega un papel demasiado pequeño todavía. Mm, ujú. Y Julia, ¿cuáles siempre han sido y son actualmente tus fuertes, tus fortalezas? Eh, la inteligencia emocional siempre ha sido y siempre lo será. Eh, ¿Qué ocurre cuando esos son tus fuertes? Pues no sabes dónde meterlo, no sabes qué hacer con ello, porque no es un conocimiento académico. Por ejemplo, mi hermano es 362 días más mayor que yo. Nacimos en el mismo año de calendario. Ajá. Entonces no nos llevamos ni un año. Y mi hermano siempre ha sido, y supongo que es, académicamente más aplicado. No quiero decir más listo, más inteligente, porque no creo que fuera más inteligente. Simplemente creo que le ha surgido más fácilmente el, el adquirir el conocimiento, ¿no? El estudiar, pues para él ha sido siempre más fácil que para mí. ¿Qué ocurre? Es una persona muy poco emocional. Y teniendo siempre buenas notas, pues ha podido acceder a cualquier carrera. Mm. Ha decidido estudiar medicina, es médico, es ortopeda, y pues ahora mismo está ni fu ni fa. No es que le súper encante, no es tampoco que le súper disguste, pero bueno, tampoco es una cosa. Pero pudo hacerlo, pudo estudiar lo que él quisiera, porque sus notas académicas se lo permitieron. En mi caso no fue así. Aunque yo fuera lo peor en el colegio, pero mi vocación es medicina y seguramente si lo fuera sería una gran médica, no se me ha permitido estudiar medicina por mis notas académicas. Entonces, mmm, volviendo a tu pregunta, el tener como fuertes la inteligencia emocional, el ver cuando la gente está mal, el querer ayudar, el escuchar al próximo, el querer hacer el bien para ti mismo y para los demás, ¿no? ¿Qué haces con eso? O sea, ¿cuál es la salida profesional de eso? Y dice, pues profesor, lo más lógico es profesor. Y, Ajá. y luego la lista hay, vamos, 100 huecos hasta que encuentres el próximo trabajo, porque todos los puestos o todos los trabajos de muchísimo prestigio, siendo, o por lo menos lo que nosotros, yo soy de los 80, pues en aquella época era médico, abogado, ingeniero, veterinario, policía, eh, juez, ¿no? Ese tipo de trabajos pues eran los trabajos de más prestigio. Y luego había trabajos pues que se han mirado con menos cariño, menos respeto, ¿no? Y,
precisamente esos trabajos de tanto prestigio eran directamente vinculados al performance académico. Y los que somos fuertes en la inteligencia emocional, ¿qué hacemos? Estamos, no quiero decir condenados tampoco, porque no es la palabra correcta, pero somos profesores o somos psicólogos o realmente that's it. O sea, no hay más trabajos que podemos hacer nosotros, los emocionalmente fuertes, salvo si soy profesor o coach o psicólogo. O sea, no hay más, ¿sabes? Entonces, es difícil, es realmente difícil, por ende, encontrar algo en lo que tú te sientes a gusto, ¿no? Claro, o sea, el sesgo que tú dices que, claro, el sesgo por quizás notas, ¿no? Porque el que tiene las mejores notas puede acceder a esos trabajos con, entre comillas, más prestigio social, ¿no es cierto? Me hiciste acordar también de que yo cuando estaba en enseñanza media había que elegir un electivo como una especialización dentro del mismo colegio. Entonces, yo elegí el electivo biólogo justamente Sí, porque uno podía ser odontólogo, pero ya sabiendo que era humanista. De verdad, yo sabiendo que era humanista, elegí el biólogo. ¿Por qué? Porque iba a ser mejor percibido por las personas de que mi aspiración iba a ser odontólogo, por sobre claro, cualquier carrera humanista después. Y eso tiene claro. una fuerte presión en los jóvenes, en quienes entran a estudiar una primera carrera. Wow. Efectivamente, efectivamente. O sea, a partir de que ya de por sí es difícil decidir qué quieres hacer con tu vida, encima tener la sociedad que te diga, pues mira, eso está muy guay, muy hippie, una vida muy loca de artista o de tal, o de, no sé, pintor o no sé, cualquier puesto de humanidades, ¿no? Interesante, pero ¿qué realmente quieres hacer con tu vida? ¿Sabes? No cuenta como un puesto de prestigio, de puesto de suma importancia social. Y creo que es un error, creo que debería serlo, porque de los trabajos de humanidades es de donde sale esa inteligencia emocional, ese cariño que no se puede, que no se puede reflejar en notas o en un apto o un no apto, ¿sabes? Mm. No, de todas maneras, bueno, tú estuviste obviamente en otros países, pero la realidad es muy similar, todo lo que Sí, tú comentas. O sea, sí, y es tremendo desafío para muchos. Y desde bueno, luego. eh, oye Julia, y bueno, yo vi un poquito de ti, estuve investigando más o menos qué hacías actualmente, y yo vi un montón de cosas que haces, pero me gustaría hacerte la pregunta, ¿siempre supiste que querías ser creadora de contenidos? No. ¿Sé ahora que quiero serlo? No. ¿Sé ahora lo que quiero ser? No. ¿Sé a qué quiero dedicar mi vida? No. Y ahí enlazamos con lo que hablamos anteriormente. Es que yo crecí en un momento, en un cambio cultural del boom del Internet, que yo no sé qué quiero hacer con mi vida. Yo no tengo 37 años y no tengo ni la más remota idea de qué es mi pasión, para qué es lo que nací, ¿sabes? Ujú. Entonces, ahora mismo me gusta ser creadora de contenido, me parece interesante, sí. Me parece interesante ayudar a personas de esa manera, por supuesto. Lo seguiré haciendo, sí. Pero ¿es mi misión en esa vida? No lo sé. Mm. No, sí lo sé, no lo es. Es otra cosa que no sé cuál es. ¿Y cómo comenzaste ese viaje? ¿Cómo llegaste a empezar a crear contenidos para las personas? Eh, Siendo profesor lo haces siempre. O sea, siendo profesor es igual a creador de contenidos, porque es verdad que tienes muchísimos manuales, muchísimos libros que ya te proporcionan cierto conocimiento y cierto material para tus alumnos, pero un profesor es como un chef. O sea, una receta de una tortilla de patatas es una receta básica, es esta, pero si cada uno le mete su giro, le mete su ingrediente secreto, su cosa extra, ¿no? Pues lo mismo pasa con la enseñanza. Yo creo que no hay dos profesores iguales. Entonces,
un libro puede ser muy bueno, pero le añades un poquito más explicándolo de esa manera y te inventas un dibujo adicional para explicar, y ahí ya eres creador de contenido. A lo mejor no lo publicas en redes sociales, no tienes millones de seguidores, pero creador de contenido, en el momento que tú te metes en un aula, eres creador de contenido. Claro, me suena como que la filosofía detrás es de creación de Sí, contenido, a pesar de que no sí, publiquen en redes sociales por o supuesto. a pesar de que no tengan quizás incluso redes sociales. Efectivamente, Eh, el contenido es, o sea, lo que al final lo que es contenido no es un creador de contenidos por estar en redes sociales, es un creador de contenidos por crear contenido, visible o invisible, eso da igual. ujú, Entonces, en mi caso, en el momento que yo empecé a enseñar, pues ya allí se te enciende la máquina de creación de contenidos que nunca se para, porque, claro. no sé, puedes tener un alumno que le cuesta una estructura gramatical muchísimo. Entonces, aunque tú no estés enseñando o activamente planificando su clase, de repente se te ocurre un ejercicio que puedes hacer para... Entonces, siempre está ahí en marcha esa máquina Claro. de creación de contenido. Mm, Muy interesante eso, como la comparación de profesor como chef. Yo siempre me pregunté en el colegio cómo hacen las pruebas, si realmente el colegio le dice al profesor específicamente cómo hacer la prueba, o era realmente a libre elección del profesor armar su propia pauta con la que iba a evaluar a los alumnos. Me imagino que es un mix, ¿no? Como... Sí, depende. O sea, seguramente hay herramientas que tienen que seguir todos. Ahora volvemos a lo que hablamos inicialmente. Hay cosas más medibles, que es el conocimiento académico, y cosas menos medibles, que es el conocimiento o la inteligencia emocional. Pero hay gente que dedica su vida y su carrera profesional a inventarse métodos de hacer eso medible o por lo menos comparable, ¿no? Con algo. mm, Eh, pero creo que es importante que el profesor siempre tenga una palabra, que siempre haya una ventanita donde el profesor puede dejar su impresión de un niño o una niña, porque no lo que ves necesariamente académicamente refleja la esencia de un ser. O sea, es que ya pensar que tu conocimiento en historia, mates o inglés o alemán o lengua o literatura o lo que sea, que eso refleja lo que tú eres como alma, me parece un disparate. Es una cosa que mm, no me cabe en la cabeza. claro. Oye, Julia, y en lo que tú has enseñado, ¿qué es lo que más te ha gustado enseñar hasta el día de hoy? Me gusta enseñar idiomas. Me gusta enseñar idiomas porque creo que con la enseñanza de idiomas siempre se traspasa un conocimiento cultural Ujú, de cómo se dicen las cosas. Por ejemplo, en el alemán utilizamos muchísimo, pero muchísimo la forma de usted, cosa que en España, por ejemplo, casi no se utiliza y en inglés ni siquiera existe. Ese formal es you. Es Es yo you como y cuando es tú listo. y cuando es efectivamente. En español por lo menos sí que está el tú y el usted o el vos, ¿no? Ajá. Pero tampoco se utiliza muchísimo y en Alemania se utiliza, o sea, cualquier persona a la que no conoces y puede que sea más mayor que tú, automáticamente es a usted, automáticamente. Si no, me Entonces, imagino que es como una falta de respeto o algo pues así. claro, claro, te doy un ejemplo. La semana pasada estuvimos en Asturias de vacaciones y vino una familia suiza. Entonces, lo típico, hablaban español, entonces estábamos pues, lo típico saludándonos y tal, y éramos solamente mi familia y ellos. Y al final, creo que el penúltimo día, nos cruzamos con la madre, que a lo mejor tenía 45, 46 años, Ujú. y resultó que ella es alemana. Y yo, que llevo viviendo en España 16 años y que no hablo alemán a diario, automáticamente me salió ay, ¿de dónde es usted? ¿Y cuánto tiempo lleva usted en Suiza? ¿Sabes? Entonces, ese tipo de conocimiento cultural encubierto dentro del idioma me resulta muy interesante enseñar también. Mm, súper. Y, eso te iba a preguntar, si lo hacías como, te gustaba enseñar
o has enseñado a grupos en el uno a uno, digitalmente, a nivel presencial? De todo, he hecho de todo. He enseñado niños desde lo más pequeño de 3 4 añitos hasta gente de 70 años. He Todo el hecho rango. grupos, he hecho todo, 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 todo. Gente famosa, gente súper humilde, gente que trabaja a niveles de altos cargos, gente que trabaja en los trabajos más normales del mundo, gente que tiene mucho tiempo, gente que no tiene mucho tiempo. O sea, lo he visto todo, lo he visto todo. ¿Alguna Y es experiencia verdad. especial? Perdón, ahí te lo preguntaba, que no te quiero interrumpir. ¿Alguna experiencia especial? Pues la experiencia es que la gente más humilde se esfuerza más, se esfuerza más. Quiere decir como Mm, que quien, por tema de, por ejemplo, ¿cómo, a qué te refieres con humilde? pues con menos posibilidades De económicas, recursos, que no ya. sean, sí, 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 sí. Pues son personas que siempre vienen a clase, son personas que siempre hacen sus deberes, son personas que son muy aplicadas en las clases y repasan y estudian por su propia cuenta, mientras que gente que digamos que tiene más dinero y que el dinero no es una fuente de preocupación para ellos, Mm. está exactamente igual. Que no pueden ir a clase, pues no pueden ir a clase, que ya irán. Y si no irán, bueno, pues no irán. Y así tengo alumnos que se tiran un mes sin venir a clase, ¿sabes? Pero bueno, que cada uno tiene sus prioridades y cada uno tiene Sí. sus cosas, así que tampoco se puede juzgar. Ajá. Bueno, esta siguiente pregunta, Julia, tiene que ver con una quizás un pequeño giro a una anterior que te hice, pero ¿has encontrado tu vocación? No, no. Y creo, o sea, estoy empezando a creer que mi vocación es no encontrar mi vocación, sino de ir probando. Pues mira, ahora me apetece ser autónoma y dedicarme a la enseñanza privada. ¡Pum! Ahora me apetece pues ser podcaster. ¡Pum! Ahora me apetece escribir un libro. ¡Pum! Ahora me apetece ser project manager. ¡Pum! Ahora me apetece hacer un curso de mindfulness. Y así, pues lo mismo que con lo que abrimos esa entrevista, ¿no? De Ujú. coger bits and bobs de aquí de nacionalidad uno, nacionalidad dos, pues lo mismo con los trabajos. Pues capacidad tal de ese trabajo, capacidad cuál, pues de ese trabajo. Y al final siempre son trabajos que me gustan, siempre son actividades de las que disfruto. Y quizás eso es suficiente. Quizás no tiene que llegar como el correspondiente del amor de mi vida, pero en forma de trabajo. Quizás eso es o sea, quizás conocemos a muchas parejas y al final te quedas con alguna con la que mejor te va, pues a lo mejor pasa lo mismo en el mundo laboral. A lo mejor yo estoy esperando mi príncipe azul laboral y nunca viene, ¿sabes? Entonces, creo que lo fundamental es siempre disfrutar lo que estás haciendo. Mm. No siempre, no todos los días puedes estar al 100% feliz, pero es importante hacerlo con ganas y con ilusión, ¿no? Necesito Y mientras, preguntarte, ajá. dime. No, que necesito preguntarte como de todo lo que estás haciendo actualmente, ¿cómo es en la práctica? Como si me pudieses como describir, porque decías que estás probando estos frentes simultáneos, pero de forma autónoma, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso, ¿cómo es en el día a día? O sea, ¿trabajas desde la casa, en el computador mayormente? No sé. Sí, trabajo desde casa. Tengo algunos clientes, algunos alumnos que enseño presencialmente, que es más difícil con la situación de la pandemia y tal. Pero la mayor labor es desde mi casa, desde mi ordenador. ¿Qué ocurre? Que al no tener ningún horario fijo, pues al final lo que podrías hacer en 2 horas y media, pues lo haces en 9 horas. Porque dices, ahora me levanto, ahora antes de grabar el podcast voy a tender la colada. Ay, que me falta un ingrediente para hacer la comida, pues ahora justo después de grabar el podcast, pero antes de dar la clase bajo. Y al final, en vez de hacerlo en 2 horas, pues se te va alargando el día y a veces
fíjate, teniendo todo un día libre, porque a lo mejor justo ese día no tengo ninguna clases planificadas, grabo el podcast a las 7 de la tarde, en vez de haberlo grabado a las 8 de la mañana, ¿sabes? Porque me entretuve haciendo diferentes cosas, ¿no? O sea, el Y luego desafío, hay, claro. sí, y luego hay días de atracones totales que empiezas a las 8 de la mañana y no terminas hasta las 9 de la noche, habiendo hecho el trabajo de toda la semana, ¿no? Eh, entonces es bonito por una parte porque te puedes organizar tu propio tiempo y por otra parte no te lo organizas, sino utilizas todo el tiempo que tienes para cosas que podrías hacer en 2 horas. Bueno, entretenido también, ¿no? Tiene su parte buena. Sí, sí, sí. Pero es como todo, Miguel. Como Todo tiene todo, sí. su parte buena y su parte no tan buena. Entonces hay que encontrar un balance. Un balance, claro. Bueno, ahí lo que dijiste al final me llamó la atención y me gustó mucho porque dices que en este viaje de ser autónoma y tener estos frentes simultáneos donde estás trabajando desde la casa, te gusta lo que estás haciendo y es básicamente el disfrutar de ese viaje en vez de tener la misión declarada definitiva de tu misión en la vida o la misión tuya profesional, que también lo habías dicho anteriormente, era como quizás tu vocación sea no tener vocación y estar en este rumbo constante de disfrutar las Sí, cosas que lo que te aparece en la actualidad nomás y te gusta hacer y mantenerte ahí. sí, sí. De hecho, Mm. hay una canción a la que suelo volver, tarde o temprano, suelo siempre hablar de esa canción. De hecho, no es una canción, es un se llama Commencement Speech, que es un discurso para los graduados, la gente que se gradúa de una universidad, vaya en Estados Unidos. Y Ujú. esa charla o ese discurso lo ha escrito una periodista, creo que en Chicago, y luego Baz Luhrmann lo convirtió en una canción. Y en esa canción dice, bueno, en ese discurso dice que no tienes que saber qué tienes que hacer con tu vida y que la gente más interesante que esa persona conoce, la que lo escribe, que la gente más interesante que conoce son 40 añeros que no saben qué hacer con su vida. Y eso es para mí siempre un pequeño wake-up call, ¿no? Decir, oye, que no te estreses, no pasa nada. Aunque no sepas con 50 años qué quieres hacer con tu vida, siempre estás haciendo cosas y esas cosas contribuyen al bienestar tuyo y al bienestar del mundo. Entonces, ¿qué más quieres? ¿Quieres ser, pues, de las pocas, del 5% del mundo que al nacer, al poder saber caminar, sabe que quiere ser bailarina o sabe que quiere ser cantante o sabe que quiere ser... Mi mejor amiga sabía desde siempre que quería ser dentista. Pues bien, pues pertenece al 5% de la gente suertuda que sabía desde siempre qué es lo que quiere hacer, pero creo que son muy pocos y creo que son mucho más personas que al final se quedan atrapados en sus puestos de trabajo por miedo a cambiar, pero que realmente no están viviendo su vocación tampoco. Mm. Y prefiero estar a la búsqueda, intentando, probando diferentes cosas, que estar atrapada en una oficina, en un trabajo que no me aporta ni al que aporto yo. Y así hasta Mm. que me jubile, ¿sabes? Buenísimo. Sí, bueno, lo que tú decías de la canción, de esto, no sé, estos jóvenes, ¿no es cierto?, que tú decías que eran los más interesantes y eran justamente los que no sabían todavía qué hacer con su vida, parece por fuera contraintuitivo, ¿no? Porque como Mm. que, no sé, quizás está esa mirada general de que quien no sabe, o sea, quien no sabe qué hacer con su vida es como, aléjenlo. Efectivamente, efectivamente. Básicamente, no sé cómo expresarlo, pero me imagino que sí, un poco eso, ¿no? Y disfrutar del viaje, sí, me encantó Sí, eso. y no preocuparse. Y si tienes 40 o 50 años y no sabes qué hacer con tu vida, ¿y qué? ¿Qué pasa? Es que, claro, O sea, en no tu te... caso, sí, o sea, mira, en tu caso, yo, escuchándote, y yo por fuera digo, oye, pero Julia, si ya está disfrutando su presente y haciendo cosas que le gustan en sus propios términos, desde la comunidad de su casa, eh, hay necesidad en ese contexto tuyo de saber
qué hacer con tu vida. Y, en verdad, por fuera yo digo, no, no, ¿qué necesidad hay de No, saber? no. eh, Y seguramente si viviera en otro tiempo, ya sea pasado o futuro, bueno, digamos que futuro, porque pasado habría sido, creo que más problemático. Ajá. Eh, pero si no tuviera esa presión social que nos inculcaron desde niños de dedicar tu tiempo a algo útil o a Ujú. algo que, no, perdón, no útil, sino a algo que genere dinero, Mm. no nos preocuparíamos por qué queremos ser o cómo queremos serlo o a qué nos queremos Mm. dedicar. Lo dejaríamos fluir bastante más sin esa presión social de tienes que ganarte la vida, ¿no? A ver, hay que ganarse la vida, por supuesto, y hay que Mm. por lo menos ganarte lo que necesitas para sobrevivir, pero creo que sería diferente, creo que sería más relajado sin tener esa presión social de qué quieres ser de mayor. Que te preguntan, a partir de la edad de 7 8 años, ya te preguntan. En cualquier reunión familiar ya es como, bueno, ¿y qué quieres ser de mayor? ¿Eh? ¿Qué quieres ser? Con un niño de 6 años, ¿qué quieres ser? ¿Un bombero? ¿Piloto? Muy bien. Y ya te encasquetan ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Pues no lo sé. Y no tengo por qué saberlo. Claro. Nunca. ¿Sabes? Ya ves que es un tema que me apasiona mucho. Sí, sí, me encanta. Porque me compartiste incluso esa nueva mirada, la que te acabo de compartir ahora, de que, oye, en verdad, ¿qué pasa si una persona disfruta tanto su presente? No necesita saber de qué futuro exactamente quiere con su vida. O sea, la verdad no lo Sí, había visto tan sí. así, en realidad. Oye, Luego sí, es, cuéntame. Luego, ya con eso termino, luego es complicado también, o sea, tiene como todo lo que decimos antes, todos que tienen sus cosas buenas y cosas no tan buenas. O sea, la falta de rumbo, la falta de no saber a dónde vas, o sea, si yo sé que quiero ser médico o neurocirujano, por ejemplo, pues digo, vale, pues lo primero es estudiar medicina, luego seguramente hacer una especialización, a lo mejor un máster, a lo mejor alguna práctica adicional, lo que sea, y tienes un camino mucho más marcado. Eh, y por lo tanto tienes un objetivo, tienes tu vista siempre en un punto a donde quieres llegar. Eh, si no lo tienes y tu punto de mirada es el presente, pues no tienes que digamos un objetivo al que llegar en un futuro. Entonces también a lo Claro. mejor es más propenso a estar estancado. Entonces hay que cogerlo con pinzas un poco, porque no es todo bonito, o sea, también lleva a sus puntos de cuestionarte, de por qué otros sí que saben qué hacer y yo no, por qué veo a mis compañeros y mis amigos avanzar y yo tengo la sensación que no estoy avanzando, aunque me guste lo que estoy haciendo, siempre tendemos a esa comparativa. Entonces, es bonito y hay que aprender a lidiar con ello y al mismo tiempo tiene sus puntos o sus trampas, ¿no? Mm. Claro, tal cual, tal cual. Y Julia, yo también te quería preguntar, dado toda tu experiencia, lo que estás haciendo actualmente, me gustaría preguntarte cuáles son o cuáles han sido eh, los tres elementos principales, digamos, para Uh haberte -huh. convertido en la Julia de hoy, en la actualidad. Pues mira, el cambiar tanto de país, el no saber qué hacer con mi vida y, y el tercero seguramente sería aprender a aceptarlo. Aceptar que no tengo raíces muy profundas en ninguna cultura, aceptar que no tengo un camino muy marcado de lo que quiero ser o lo que quiero hacer con mi vida. Y eso, creo que esa aceptación final y el aprendizaje de disfrutarlo es lo que me hace quién y cómo soy. No, me encanta. Cambiar de países, entonces, no saber qué hacer con tu vida y aceptar eso como parte del proceso y me encanta. Efectivamente. Bueno, Julia, hasta aquí yo agradecido, pero de verdad muy agradecido. Me encantó la historia que me compartiste y reconocer tu mirada del sistema educativo, obviamente. Eh, Reconocer también tu mirada de valorar la inteligencia emocional y también
Me encantó que haces lo que estás disfrutando paso a paso en tu día a día, sin necesidad tanto de saber cuál es tu visión de futuro o tener determinada cuál es tu visión de vida. Ujú. Muchas gracias a ti, lo he disfrutado muchísimo.